Señor Jesús, enséñanos a tener un corazón dispuesto a donarse por nuestros hermanos, que sepamos dejar a un lado nuestros propios intereses y dar paso a la alegría fraterna que debemos vivir como iglesia local. Concédenos la gracia de vibrar a una sola voz, sintiéndonos hermanos que necesitan los unos de los otros para construir un mundo mejor, más humano, donde sepamos ser conscientes de nuestra filiación divina, de esa paternidad común que nos hace llevar a la fraternidad universal. Señor Jesús, ayúdanos a ser constructores de puentes de reconciliación, de cercanía y de esperanza, con la certeza de forjar una nueva sociedad donde prevalezca el amor, la verdad y la libertad, donde cada hermano pueda vivir en armonía consigo mismo y con los demás, para que florezca un nuevo horizonte cargado de un inmenso espíritu fraterno. Señor Jesús, ayúdanos. Amén. Propiamente, lo primero de todo es entender qué es la ideología de género y su origen. Como planteamos ya, ustedes han planteado el primer punto, ¿no? La ideología de género, como dice el término, es una visión global, integral de todo. No se refiere solo al tema de la sexualidad o de las diferentes formas de vivir la sexualidad, sino que, como toda ideología, afecta a todas las realidades. Esta es la característica propia de una ideología, sea la que sea de género, sea una ideología liberal, sea una ideología marxista, sea una ideología anarquista. Cualquier ideología, su característica fundamental es que a partir de unos puntos básicos, cada quien tiene sus puntos básicos, intenta conformar todas las dimensiones de la persona y de la sociedad de acuerdo a esos principios fundamentales. Entonces, la ideología de género, como les digo, no afecta solo a la forma en que se vive la sexualidad, como algunos piensan, sino que al aceptar los principios que plantea esta ideología, la persona y la sociedad queda configurada en su conjunto, en su globalidad, de tal manera que este es el elemento más importante y también más grave del tema que estamos tratando. Es decir, no estamos solo ante un tema moral. Hay gente que cuando hablamos de ideología de género piensa que vamos a hablar de homosexualidad, de lesbianismo, de los que cambian de sexo, etcétera. Y que piensan que el problema es un problema que tiene la Iglesia, un problema moral. Ese es un aspecto, claro que es muy importante, pero es uno, no es solo ese. El que acepte esta ideología va a ser configurado no solo en el tema moral, también su antropología empieza a ser distinta, su concepción de la familia empieza a ser distinta, su concepción de la propia sociedad empieza a ser distinta, su concepción de la libertad, del conocimiento, de la razón y de la fe, por supuesto, empiezan a ser distintos. Y eso configura una sociedad también distinta. ¿Distinta a qué? Bueno, pues distinta a lo que plantea la recta razón, lo que plantea en unión a la recta razón la Iglesia, que han sido las sociedades más fértiles, más fructíferas en todos los sentidos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nos enfrentamos a una ideología, una manera coherente e integral de ver todo, no solo lo sexual. ¿Cuál es su origen? Bueno, el origen próximo, hay un origen próximo y hay un origen lejano. Siempre los orígenes lejanos son más importantes porque son los que explican lo más cercano a nosotros, ¿no? Pero el origen próximo, el más cercano, viene con la revolución sexual que
triunfa en los años 60, fundamentalmente en Europa, y desde ahí llega también a Norteamérica, y ahora, desde finales del siglo XX y principios del XXI, se ha exportado al resto del mundo. La revolución sexual se planteó en un principio sobre todo como una liberación de las formas de amor que se decían que eran arcaicas, que eran constrictivas de la libertad, las formas cristianas, ¿no? Es decir, que había que casarse, que había que casarse para tener relaciones, que no se podían tener anticonceptivos, que la relación sexual era entre hombre y mujer, etcétera. Entonces, vienen una serie de pensadores desde los años 60, estructuralistas, etcétera, marxistas, que plantean que eso hay que romper esos moldes judeocristianos, burgueses, dicen ellos, lo cual no es verdad, pero bueno, que había que romperlo para liberar la sexualidad de esas jaulas donde el cristianismo las había metido a la sexualidad. Y sobre todo a la mujer, que según ellos la que más sufre de esa concepción cristiana de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la obliga a ser madre y a cuidar de sus hijos, y además depender de un esposo, o por lo menos tener solo un esposo, un varón de por vida, y eso es un impedimento para la mujer, según ellos. Entonces, lo que plantea la revolución sexual es que hay que romper todas esas limitaciones y que, por lo tanto, la sexualidad se puede ejercer con quien se quiera, cuando se quiera y como se quiera. Por lo tanto, que el anticonceptivo es la mejor liberación fundamentalmente para la mujer. Así lo proclaman la mayoría de las feministas en nuestros días, ¿no? Que gracias al anticonceptivo, a la contracepción, la mujer se liberó, porque ya no depende de la maternidad y no depende de un hombre solo, sino que puede tener todas las relaciones que quiera sin quedarse embarazada y disfrutar del ejercicio de la sexualidad. Ese fue el primer paso. Y ahí tenemos que reconocer que cuando el Papa San Pablo VI, publica la encíclica Humane Vitae, renunciando y declarando inmorales los anticonceptivos, pues hay que reconocer que mucha parte de la Iglesia, sobre todo occidental, lamentablemente, y parte del episcopado incluso, se volvieron contra él. Y lo que es más triste, la mayoría del clero de Occidente y las principales órdenes religiosas como la Compañía de Jesús enseñaron lo contrario de lo que enseñó el Papa Pablo VI. Y aquí viene uno de los grandes males poco analizados del cristianismo actual, ¿no? Como una desobediencia a un magisterio de una encíclica tan importante y tan meditada por el Papa San Pablo VI ha traído un desastre para la práctica religiosa del catolicismo, ¿no? Y esto porque, insisto, la mayoría del clero occidental y los jesuitas y muchas otras órdenes religiosas, pues decían que eso no se podía practicar, no se podía tener el sexo pues, sin anticonceptivos. Eso fue una hecatombe realmente. Pero para que veamos cómo entró esa revolución sexual dentro de la propia Iglesia, de los creyentes, sin darnos cuenta. Todo esto además trajo la siguiente etapa, porque todo esto va por fases, ¿no? Cuando una ideología cumple una fase, va a la siguiente. Es como yo lo llamo la estrategia de la rosca, ¿no? Si tú estás apretando una rosca y te permite dar una vuelta más, pues la das hasta que llegues al tope. Y así van haciendo las ideologías. Entonces se empezó con el tema de los anticonceptivos, lo consiguieron. Luego fueron por el divorcio, que el divorcio era algo que también liberaba, sobre todo a la mujer, liberaba a los hijos, que no tenían que soportar a unos padres discutiendo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dieron esa vuelta de rosca y se aceptó prácticamente en todo el mundo, haciendo ya del divorcio pues una práctica habitual, de tal manera que es
ir contra la palabra que dos adultos se dan y que la rompen pues al día siguiente si quieren. Luego vino la batalla del aborto, también presentada como una liberación de la mujer y que, bueno, pues era una parte de su cuerpo, lo cual sabemos que científicamente es mentira, pero que era algo que la mujer también tenía como derecho. Pues otra vuelta de rosca que nos dieron. Y ahora estamos ante la última y probablemente la definitiva y más grave. Yo no sé si ya viene algo más grave que esto, porque estamos ya en una etapa realmente ya de estas que son prácticamente de final de época, ¿no? Que es la de la ideología de género, pero que, repito, se engloba dentro de la revolución sexual, ¿eh? Les recomiendo a propósito el libro de una gran pensadora católica, Gabrielle Kubi con K, Kubi, K-U-B-Y. Este libro se llama La Revolución Sexual y el subtítulo es muy acertado, ¿no? La destrucción de la libertad en nombre de la libertad, porque esto es en realidad la revolución sexual global, que es como se titula el libro, editado en la editorial Didáscalo. Bueno, pues la última vuelta de tuerca es esto que llaman la ideología de género y que plantea algo muy sencillo, ¿no? Pero muy diabólico. Es lo siguiente. Nadie nace con un sexo determinado, porque tu condición biológica, es decir, tu genitalidad, no debe determinar orientación sexual. Eso es un elemento, pero no es el más importante. Y por lo tanto, eres tú el que defines, el que decides cómo quieres vivir tu sexualidad. Además, como el término sexualidad hace referencia a la naturaleza con la que uno nace, pues entonces es más adecuado, dicen ellos, hablar de género. Y géneros hay pues muchísimos, ¿no? Hoy hay estudios pues que algunos hablan de 60, otros de hasta más de 60 géneros, porque hay multitud de variables. Los géneros más famosos son los que dan el nombre al acróstico LGTBIQ, que ahora ya está más ampliado, pero bueno, los más conocidos, por no alargarnos, son pues lesbianas, gays, intersexuales, transexuales, aquí también estaría transformistas, y queer, que significa, bueno, pues traducido literalmente raro, que también pudiera ser el que no se identifica con ningún sexo, ¿no? Y dentro de esto pues empiezan las variables, porque puede ser lesbiana, pero lesbiana con trans, con que te gusta transvestirte, puede ser gay transformista, puede ser, es decir, hay una multitud de combinaciones que llegan, como les digo, a más de 60 tipos de género. Y tú puedes decidir qué género eres. Y además puedes cambiar cuantas veces tú quieras. No tienes por qué estar condicionado por la naturaleza. Aquí ya tenemos, por lo tanto, un elemento fundamental de estos que yo llamo ideológicos. Si tú aceptas que no estás condicionado por la naturaleza con la que naces y que está plasmada en algo tan sencillo, tan evidente, tan de sentido común como es tu cuerpo, tu genitalidad, tus rasgos secundarios sexuales, tu vello, tu ancho de hombros, tu forma de las facciones de tu cara. Si no estás condicionado por eso, significa que la naturaleza humana no es importante. Y este es un elemento filosófico y teológico de primer nivel, porque Dios nos habla, decimos los creyentes, pero también lo dice la filosofía griega, la filosofía seria, universal. Dios nos habla por la revelación, es cierto, pero Dios nos habla también a través de la naturaleza. Y la primera naturaleza, antes de la creada de las criaturas que no son humanas, la naturaleza humana. Es decir, habla a través de mi cuerpo, que eso no es una casualidad. El cuerpo no es un cascarón vacío, porque aquí están volviendo, aunque no lo sepan, porque no estudian mucho, pero aunque no lo sepan,
los de la ideología de género están volviendo otra vez al platonismo más rancio, están volviendo al desprecio al cuerpo, aunque ellos creen que es todo lo contrario, ¿no? El cuerpo no es un cascarón vacío, no es una ropa que uno se quita y se pone a gusto. El cuerpo habla, el cuerpo es sacramento, como nos enseñó el Papa San Juan Pablo II. Es, como decía ya Aristóteles, es la forma, es la materia a la que el alma, que es la forma, pues configura, pero que son inseparables. Ellos dicen que no, que el cuerpo es un elemento más, como el vestido, como la cultura, como, bueno, por lo que uno elige, y que por lo tanto uno puede escoger el sexo que quiera. Entonces, bueno, estos son los orígenes próximos de esta ideología. Los más lejanos, que como les decía es hasta todavía más interesante, tendríamos que ir cuando la cultura cristiana, ya al final de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, entra en crisis y empieza a cambiarse la cultura teocéntrica por una cultura antropocéntrica, es decir, cambiamos a Dios por el hombre y empezamos a hacerlo todo a medida nuestra. Eso ha ido cada vez también más, dando esas vueltas de tuerca cada vez más, hasta llegar a nuestros días, donde cada quien, ya no el hombre en genérico, como decía el Renacimiento, sino cada uno, con nuestros caprichos, con nuestros gustos, somos el centro de todo. Y por eso cada vez es más difícil convivir, porque cada quien queremos ocupar el centro, queremos ser la mirada de atención de todos, ¿no? Y que todo gire en torno a nuestro capricho y nuestro gusto. Bueno, esto es un poco por ver los orígenes lejanos de la ideología de género. Pero los cercanos, como les digo, es esta revolución sexual que ha ido por etapas y que hoy está en esta última etapa que va en coherencia con las anteriores. Por eso yo a veces digo que como no hicimos nada contra la mentalidad anticonceptiva, ni contra el divorcio, y tampoco hemos hecho de lo que debiéramos contra el aborto, quizás contra el aborto hemos reaccionado un poco más, pues lógicamente ahora pues nos ha venido esta avalancha y la mayor parte de los cristianos ni se están enterando, ¿no? Bueno, esto un poquito para plantear el primer punto, ¿no? Podríamos alargarnos un poco más, pero si quieren pasamos al segundo, porque si en cada uno me alargo tanto, pues esto va a durar horas. Luego en los diálogos se puede aclarar mejor. Segundo punto es plantear qué tipo de antropología, es decir, qué tipo de persona plantea la ideología de género. Y esto es muy importante, porque como les digo, en realidad la cuestión moral, es decir, el que un hombre se acueste con otro hombre, que una mujer se acueste con otra mujer, que uno cambie de sexo, eso es grave, pero no es lo peor del tema, porque eso siempre ha existido. Desde que hay pecado en la humanidad, hay también, digamos, esta manera, no, porque la homosexualidad, ya lo explicaré luego, no es una enfermedad. Luego voy a explicar científicamente y desde la fe lo que es la homosexualidad. Pero sin duda es un desarreglo. La homosexualidad sin duda es algo que no está en el plan de Dios, como deja clarísimo la Escritura, en eso no hay duda. Pero no es lo más grave. Lo más grave es que engañándonos con que ellos lo que pretenden es ayudar a las personas homosexuales, en realidad lo que han metido son esos principios filosóficos y teológicos que están cambiando radicalmente la manera de entendernos a nosotros mismos, de entender la persona humana, por tanto, y de entender en consecuencia la propia sociedad. El primer principio ya lo he dicho, que no existe una naturaleza humana, porque no existe, es decir, no hay nada con lo que nazcamos que esté ya condicionándonos, que esté prefigurado. Pues si no existe una naturaleza humana, entonces cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. No tengo por qué escuchar a esa naturaleza que me está hablando.
ni por supuesto tengo que escuchar a Dios, porque esa naturaleza, ¿quién la ha hecho? Los creyentes sabemos que la ha hecho Dios. El filósofo puede decir que quizás es una cuestión de casualidad, pero hay muchos filósofos ateos que aceptan que hay una naturaleza común, porque eso es de sentido común, eso es una evidencia que cualquier persona racional se puede dar cuenta. Pero la ideología de género no es racional, no es científica, es una cuestión de meros sentimientos manipulados. Entonces niegan esa naturaleza. Y más allá de esa naturaleza común que niegan, están negando a su hacedor. Por lo tanto, es una ideología radicalmente atea, porque Dios no nos ha hecho con una naturaleza común, ni fija, ni permanente, y por lo tanto no hay Dios. No hay nadie que nos haya hecho. Somos fruto de ¿qué? De la casualidad, de la combinación de elementos químicos por los cuales hemos salido lo que hemos salido. Pero como dentro de esos elementos químicos, dicen los ideólogos de género, hay una parte que es la mental, pues esa mente, pues que decida lo que ella quiera. Y por lo tanto cada quien hace, como les he dicho, lo que le salga en gana. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? Tiene unas consecuencias lógicas terribles, que entonces el hombre, la mujer, me refiero, la persona humana, pues se convierte en un pequeño dictador. Todos somos pequeños dictadores de nuestro pequeño mundo, que hacemos y deshacemos lo que nos apetezca. Y por supuesto, pues esto afecta no solo a nuestro sexo, sino que afecta también, pues si tenemos un hijo lo podemos matar, me refiero al aborto. Y pronto vendrá lo que ya existía en el Imperio Romano, que era el infanticidio, es decir, incluso después de nacido se podrán matar los hijos, por eso la siguiente fase. Todo esto, no, mientras no lo cambiemos, no tiene fin. En el Imperio Romano los hijos se podían matar, igual que en otros pueblos bárbaros, si el hijo venía con un defecto y no se había detectado. Bueno, eso es la eutanasia también, En algunos países europeos ya se practica eutanasia de niños. Eso no está tan lejos como pensamos. Entonces, bueno, cada uno podemos hacer, mientras podamos hacer lo que queramos. No hacemos más porque no tenemos más dinero, pero los ricos sí que pueden. Por eso los ricos pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden absolutamente, mientras uno pueda, pues no tiene límites. Dice esta ideología de género, por supuesto, ¿no? Y esto es una consecuencia de la antropología que ellos están implementando. Pero luego hay otra consecuencia terrible, ¿no? Que es todavía peor. Y es que al borrar ese dato de la revelación y de la naturaleza, que es la dualidad de sexos, es decir, que solo hay dos sexos, masculino y femenino, y por lo tanto solo hay dos géneros, género varonil y el género femenino, no hay otro válido o queridos por Dios, por la razón. Pues al negar eso, están negando, fíjense bien, la religación más importante que hay en la historia. Todo en la historia se ha hecho gracias a la religación, al vínculo, al amor entre hombres y mujeres, que es lo que da posibilidad a una familia estable. Y solo se lucha por las familias estables. Está demostrado que donde ha habido familias estables, ha habido prosperidad, ha habido valores, ha habido democracia, ha habido liberación auténtica de la mujer, ha habido liberación de los esclavos. Pero donde no hay familia estable, sino lo que ellos llaman familia, que es la unión temporal de lo que ellos quieran, que puede ser de dos hombres, o el caso de Colombia, que llegaron a aprobar el trinomio, ¿no? El matrinomio, sí, pues el trinomio, lo aprobaron en Colombia, y llegó un tribunal se murió eran tres hombres casados, entre ellos, los tres, estaba legal, se murió uno, pues tuvieron que darle pensión a ese, es decir, que el Estado colombiano está pagando la pensión, tuvieron que darle la pensión de viudedad a los otros dos, a los que quedaron vivos. Imagínense la barbaridad, ¿no? Que el gobierno y en definitiva los ciudadanos con sus impuestos paguen esa barbaridad. Bueno, pues eso es a lo que vamos.
cada quien puede hacer lo que quiera. Pero lo más grave, insisto, es que se rompe el vínculo de la familia, se rompe el compromiso de por vida. Yo no me responsabilizo ya con nadie para siempre. Esa palabra es maldita para la ideología de género, el para siempre, el darse, el entregarse a alguien para siempre, el estar abiertos a la vida, el responsabilizarme de mis hijos, hasta dar mi propia vida por mis hijos, ser generoso en el don de la vida. Eso es un lenguaje maldito para la ideología de género, ¿eh? No lo pueden aceptar, porque claro, va en contra de todos sus principios, porque ellos plantean relaciones esporádicas hasta que te guste, hasta que te apetezca, y si quieres un hijo normalmente pues no lo engendras, lo alquilas, son los vientres de alquiler, o lo adoptas, pero no llegas a un compromiso serio, y luego pues si te sale mal lo puedes devolver o lo entregas en una institución. A esto es a lo que vamos, ¿no? Con lo cual, pues como ha salido esta propia semana, ya los datos que tenemos sobre por ejemplo, la demografía para este siglo XXI son desastrosos. Vamos a llegar al final del siglo XXI con 2.000 millones de personas menos de las que nos habían dicho. Ya se sabía que era mentira esas cifras tan escandalosas que decían hace años, ¿no? De que el mundo se va a llenar de gente y esto va a ser inhabitable. Eso es mentira, ya se sabía. Pero ahora ya esto es un dato de hace 2 días, incluida Iberoamérica. Ya hay muchos países que no tienen viabilidad porque no hay manera de pagar a tantos viejos su pensión, porque no hay recambio generacional. Eso ya está aquí, ya está ocurriendo, y va a ser muchísimo peor en los años que vienen, ¿no? Y en gran parte es por esto, porque se ha destruido a la familia. Por supuesto, nadie de esta gente que vive creyendo en la ideología de género quiere tener más de un hijo. Si lo tienes como un capricho, como un perrito de compañía, no como alguien para el que dar la vida, y por lo tanto con un hijo no hay recambio generacional, y muchos no quieren ni hijos porque lo que quieren es disfrutar de la vida y hacer lo que quieran, como dice la ideología de género, ¿no? Y bueno, esto tiene también como última consecuencia, tiene más consecuencias, ¿no? Pero otra de ellas es que al romper la religación natural de hombre y mujer y romper con ello la familia, se rompe también el vínculo social, porque una sociedad se hace fundamentalmente a través de la asociación de familias que buscan juntas los bienes comunes, que buscan juntas el bien común de esas familias que se asocian. Cuando ya no hay familia, lo que quedan son individuos aislados, pequeños dictadores que ven imposible llegar a nada en común, porque cada quien quiere hacer lo suyo. Por ejemplo, ahora en la propia sociedad o el lobby LGTBI hay una guerra entre ellos a muerte, entre las feministas y los transexuales, porque claro, hay muchos hombres que se están cambiando de sexo, no se sabe muy bien con qué intención, y de repente empiezan a participar en carreras femeninas, de carreras de atletismo o deportes femeninos, y claro, no van a ganar porque su naturaleza es masculina, o se presentan a estas cuotas de poder que están abriendo muchos países estúpidamente, la cuota trans, la cuota LGTBI, en los partidos, en las instituciones, dicen, pues mira qué bueno para encontrar yo un trabajo, digo que me opero, que me estoy hormonando para ser mujer, y me tienen que meter aquí en el partido, en la alcaldía o en el gobierno en la cuota trans correspondiente. De esto ya hay muchos casos. Y las feministas, algunas, las serias, aunque es difícil ser feminista y seria, pero bueno, algunas feministas más serias están poniéndose de uñas, porque están viendo claramente, entre ellas, por ejemplo, la escritora de Harry Potter, ¿no? Es la última que ha saltado criticando todo esto, y la mayoría se han ido en contra de ella, incluyendo todas las cadenas de televisión, y hasta su propia editorial le ha dicho que cuidado, porque como sigue así y no se retracte, no le va a publicar más libros de Harry Potter, porque hoy el lobby LGTBI es omnipotente, tiene mucho más poder que cualquier institución, muchísimo más que la Iglesia, todos lo veneran y lo bueno, en fin.
Pero a lo que íbamos, se rompe el vínculo social y es imposible crear sociedades que busquen el bien común. Imposible. Y es lo que estamos viendo hoy en las sociedades, como hasta propia Norteamérica se está deshilvanando. Norteamérica está dividida ahora mismo entre que si racistas y no racistas, que si los de trans y no trans. Es un país que hasta hace 30, 40 años estaba unido en un ideal. Yo no lo comparto, pero era una nación, la verdad, envidiable, su unidad. Yo a veces lo he dicho en alguna conferencia, envidio la unidad norteamericana frente a lo que estaba ocurriendo en Europa. Pues ya eso se acabó. Y se acabó precisamente por el triunfo de estas ideologías que rompen esa búsqueda del bien común para que cada quien busque sus propios sentimientos egoístas. Y este es un drama político y económico de primera magnitud que lamentablemente ningún líder occidental se está dando cuenta, pero están cavando su propia tumba, porque ni ellos mismos van a poder gobernar estos pueblos que así son ingobernables. Y por último, la otra consecuencia, digamos, antropológica, teológica, de la ideología de género, es que en definitiva niegan a Dios. Esto es lo más dramático. Es una ideología, decía antes, materialista, atea, porque claro, si tú no ves la huella de Dios en la complementariedad, en la dualidad sexual, pues entonces niegas esto que nos dice el Génesis. Hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. La primera, fíjense lo que les digo, la primera imagen de Dios en la tierra es la dualidad sexual. Es la dualidad de hombre y mujer, que es lo único que puede crear una sociedad solidaria, una sociedad fértil, una sociedad con futuro. Lo otro nos conduce a lo que estamos hoy, viendo cómo se desmoronan las sociedades, los pueblos. Bueno, esto es lo que nos espera, ¿no? Tercer punto. Es muy importante, amigos, que no confundamos la lucha contra la ideología de género con la discriminación a cualquier persona. Entonces, una cosa que ellos, los defensores de la ideología de género, siempre utilizan. No es que el que no está con la ideología de género o el que no está con nosotros, a ellos les gusta. ¿Aló? ¿Me están oyendo? ¿Aló? Sí, padre, lo escuchamos. Continúe, por favor. Ok. Que entró otra llamada. Sí. No, les decía, mientras acaba la otra llamada, que a ellos no les gusta que se hable de ideología de género, pero es verdad, porque como les digo, entran dentro de la definición universal de lo que es una ideología, más allá de que les guste o no les guste, pero es así. Lo que les decía es que ellos siempre nos atacan diciendo, no, pero el que no está con nosotros es un homófobo, o es un lesbiófobo, como se diga, ¿no? O es un transbófobo. Bueno, todo tiene un fobo al final, ¿eh? Y no es verdad. O sea, no es verdad. Primero, porque la Iglesia siempre ha sido una institución muy respetuosa con las personas que tienen este desarreglo, que tienen esta alteración que no es ni genética ni nada, es una alteración afectiva, ¿eh? Entonces, siempre ha sido muy respetuosa, muchísimo antes de que existieran ellos, muchísimo antes de que existiera el lobby gay. El único sitio donde estas personas encontraban amparo era en la Iglesia, porque respetábamos la libertad y la dignidad de las personas, y siempre lo hemos respetado, más allá de que se hayan cometido errores pues concretos. Pero institucionalmente siempre la Iglesia ha defendido a las personas que sufren, y ellos han sufrido, es verdad, y siguen sufriendo. Ahora lo callan, se llaman gays diciendo que eso es alegría, que es jovialidad, pero por dentro llevan un drama terrible, llevan un infierno, aunque lo quieran disfrazar con banderitas de colores y con fiestas de orgullo gay, ¿no? Pero la Iglesia siempre ha sido un lugar de amparo para ellos, siempre. Mientras en Cuba los fusilaban o los ahorcaban, como ahora en Irán, los aliados del gobierno chavista, pues en la Iglesia los acogían, no les afectaba, es decir, no afectaba el pecado, es distinto.
decir, no es que aplaudiese el pecado. La Iglesia siempre les ha dicho, practicar homosexualidad es pecado, pero tú, si tienes esa herida, te recibimos para que la sanes y para que salgas de ese pecado, del pecado de la práctica, porque no peca el que tiene ese sentimiento, peca el que practica, el que tiene actos homosexuales. La Iglesia nunca ha rechazado a la persona que tenga esa herida, esto es muy importante, nunca ha rechazado a esas personas, jamás. Lo que ha rechazado es el pecado, como ha rechazado el adulterio o la promiscuidad de los heterosexuales. Ha rechazado siempre el pecado, no a las personas que tienen esa herida. Al contrario, las ha recibido en su seno, las ha dado luz, las ha dado cariño, y muchísimas han podido sanar esa herida o al menos vivir en castidad esa condición que ellos tienen. Por lo tanto, no caigamos en esa trampa. Aquí el problema no es de homofobia, no es de transfobia. Aquí el problema no es de discriminación. A nadie se le pueden quitar sus derechos como persona porque tengas ese sentimiento o esa inclinación. A nadie, ni nunca eso la Iglesia lo ha pedido. Es decir, que no estamos abogando porque se les quiten derechos. Jamás, jamás, jamás. Ahora, lo que no pueden es reclamar como derechos lo que no son derechos. Por ejemplo, que 2 varones o 2 mujeres o 3 varones o 2 mujeres y un hombre o 2 mujeres y un perro o 3 varones y un gato, lo que quieran, aunque la ley, aunque una constitución, como ahora han hecho en Estados Unidos lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia, le reconozca que eso es matrimonio, eso nunca puede ser matrimonio, porque matrimonio, que además la palabra lo dice, viene de madre, esa es la palabra, la etimología de madre. Matrimonio es para dar vida, y solo puede dar vida el que la complementariedad de sexo. Eso está en la definición de matrimonio. Que lo llamen de otra manera, siempre en la historia han convivido personas del mismo sexo, todos las hemos conocido de toda la vida de Dios, pues vivían 2 hombres juntos y todos nos imaginábamos lo que era aquello, y por eso les hemos discriminado, no. Y vivían 2 mujeres, pues si todos nos hemos imaginado lo que eran. Por eso les hemos hablado mal o las hemos insultado, no. Y por eso se les ha quitado sus derechos, no. Lo que no pueden pretender es cambiar la cultura y las constituciones y las leyes por una intención ideológica, porque con ello están cambiando la forma de entender, repito, la antropología, la sociedad y la propia religión, la propia creencia en Dios. Y por eso es inaceptable que llamen que es un derecho el matrimonio. No es matrimonio. O es inaceptable que pidan adopción de niños, utilizando siempre argumentos sentimentales, porque esta es la trampa en la que nos meten, el sentimentalismo. Vivimos en la dictadura del sentimentalismo. Ay, pero es que hay niños que si no fuesen adoptados por 2 hombres, pues quedarían en la calle. No, bueno, lo que hay que hacer es que no queden en la calle. Pero no me ponga usted ese extremo. No, si no matamos a este niño en el vientre de su madre, va a tener una vida muy infeliz. Bueno, pues luchemos para que no tenga una vida infeliz. Pero no mates a un inocente. ¿Ven cómo se utiliza el sentimentalismo para ir metiendo leyes perniciosas que en el fondo lo que son ideológicas, es decir, de cambio de mentalidad? No me cansaré de decir esto. Pero aquí no estamos ante un problema de discriminación, no. Y que no nos digan que la Iglesia discriminaba a nadie, porque antes de que ellos existieran, cientos de años antes de que hubiese un lobby gay, cientos y cientos de años, ¿dónde iban las personas que tenían inclinación homosexual? A la Iglesia. ¿Les hemos condenado? Nunca, jamás. Que me presenten el primero que ha sido condenado, ahorcado o quemado por eso en la Iglesia. Me digan un caso. Yo les puedo citar decenas de homosexuales fusilados en Cuba o ahora en Irán. Cientos. El Che Guevara, ya ese sí que era un terrible homófobo, que decía claramente que el seguidor comunista homosexual tenía que ser ejecutado. Así, él nos andaba con pamplinas, lo cual es una barbaridad, por supuesto.
Pero bueno, hoy tú ves en la fiesta del orgullo gay que hay gente que va con la franela del Che Guevara. Digo, pero ¿y esta gente qué sabrá de historia? Esta gente no ha leído más allá de un folletico o de la página de internet de su asociación lésbica o gay. Terrible, pero así de ignorante es el mundo en que vivimos. Por último, para acabar ya, y bueno, nos quedan todavía 2 punticos más, ¿no? Pero el cuarto, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Porque yo creo que lo que dice la Iglesia ya ha quedado claro, ¿no? Es decir, un respeto absoluto a la persona y sobre todo un planteamiento solidario de la sexualidad. Luego al final, pues hablaremos un poquito de la propuesta cristiana. Pero sí que quisiera en este cuarto punto dejar claro qué es lo que dice la ciencia. Miren, no hay ningún estudio serio que pueda confirmar que alguien nace homosexual. Todos los datos que la ciencia nos da dicen que no hay nada que determine la homosexualidad en el nacimiento. Es decir, no hay un gen homosexual. Esto se ha demostrado apenas hace un año en el estudio genético más amplio que se ha hecho nunca. Ya había habido antes otro, pero este era prácticamente concluyente en relación con el sexo. Y ahí se demuestra que no hay ningún gen determinado homosexual. Es decir, no hay ni pues que hay una reduplicación de un cromosoma, que hay 2X, que hay 2Y, no, eso no es cierto. Científicamente no es cierto. Por lo tanto, nadie nace homosexual por genética. Es verdad que en este estudio amplísimo se dice que hay cierta propensión. Eso es verdad, porque es verdad que hay niños y niñas que nacen con unas inclinaciones que no son tan definidas de su género, ¿no? Por ejemplo, pues hay niños varones que son varones, pero que nacen con más inclinación artística, y si no encuentran un ambiente que cultive eso correctamente, pues pueden empezar a refugiarse esa sensibilidad en el mundo femenino, porque es más sensible. Eso es un problema ya de la educación, pero no es que genéticamente está determinado. Eso dice la ciencia. Tampoco es un problema hormonal. Eso está demostrado que no hay ninguna hormona que determine eso. Habrá muchachos que tengan más testosterona, otros más progesterona, etcétera, pero no está determinado por eso. Tampoco a nivel neurológico. No hay ningún elemento ni en el cerebro, ni en los genes, ni en las hormonas que determine la homosexualidad. Entonces, ¿cuál es la razón de la homosexualidad? Fundamentalmente, en los primeros años de vida, o bien esa determinada predisposición que hay por mayor sensibilidad o por mayor rudeza en el caso de las mujeres lésbicas, si no se ha orientado bien, pero repito, es un problema de educación, pues puede derivar en que se identifiquen con el sexo equivocado. O también cuando en la familia existen unos roles equivocados, sobre todo por parte del padre. Porque la sexualidad, además de que nace ya hombre o mujer, como dice la ciencia, además hay que cultivarla, que es la palabra género. La palabra género se puede utilizar correctamente para cultivar tu masculinidad o cultivar tu feminidad. Por lo tanto, solo hay 2 géneros, la masculinidad y la feminidad. Pero cuando eso no se hace correctamente, sobre todo, como les digo, por parte del padre, por ejemplo, un padre violento, un padre ausente, un padre alcohólico que atemoriza a sus hijos, pues alguno de los hijos puede buscar el patrón sustitutivo, que es el de la mujer. Y entonces puede identificarse con la mamá, o en el caso de las hembras, agarrar miedo al varón y refugiarse también en otra mujer para conseguir ahí el afecto que su padre no le ha dado, o por ejemplo cuando han sido violadas. Esto no significa que siempre que ha habido una violación va a haber una confusión sexual, cuidado. Pero sí que es verdad, y yo me he encontrado varios casos de mujeres abusadas o violadas que han cultivado esta confusión sexual porque nadie les ha orientado. Como me he encontrado también el caso contrario, varones abusados o violados
que también han cultivado una homosexualidad. O varones que no han encontrado en su padre una referencia y se han identificado con el rol de su madre. Todo esto es lo que nos dice la ciencia. Y por lo tanto, ¿cómo hay que tratar la homosexualidad? Bueno, pues hay que tratarlo con mucha misericordia y con una especie de reorientación hacia su verdadero sexo y su verdadero género, que es o el masculino o el femenino. Y se reorienta con mucho cariño, no hay que dar ni electroshock, ni hay que dar terapias de aislamiento, ni de cosas raras, sino con mucha paciencia, con mucho amor, pero también con mucha claridad. Hay que ser claro, la práctica homosexual sí es pecado. El haberte desarrollado con eso no lo es si tú no has tenido ninguna culpa. El pecado solo es cuando uno ha actuado con libertad y conciencia. Pero si ha sido algo que en tu infancia no te han sabido educar, pues faltaría más que encima de tener esa herida, también cargues con la conciencia de que eres un pecador. No, empiezas a ser pecador cuando tú libremente lo practicas, ya conscientemente de que eso está mal. Y sí, ahí empieza ahí una culpa, pero mientras tanto, no. Y por lo tanto hay que orientarlo con mucha claridad, hay que decir claramente lo que está bien, lo que está mal, cuál es el sexo, cuál es el género, pero también mucha misericordia y mucha paciencia. Y por último, ¿cuál es la propuesta cristiana? Mire, la propuesta cristiana es que volvamos o que retomemos con fuerza la belleza del Evangelio de la vida que nos hablaba tanto San Juan Pablo II, ¿no? El Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Que volvamos otra vez a la belleza del amor del hombre y la mujer en el plan de Dios, que es una entrega después de un noviazgo y después de una bendición sacramental, una entrega de por vida, y que esté abierto a la vida, y que por lo tanto rechacemos los anticonceptivos y toda la mentalidad contraceptiva que hay detrás. Y cuando eso lo presentemos sin temor, sin complejos, con alegría, mi experiencia es que los jóvenes se entusiasman, que no lo dudan, que saben que esa es la verdad. Pero tenemos que quitar el miedo, tenemos que quitar ese complejo que nos entró en la Iglesia en los años 60 y que, como les he dicho, pues prácticamente le llevó a la tumba a Pablo VI, cuando vio la reacción que los propios clérigos teníamos contra esa encíclica tan importante que hay que volver a releer. Y que esto le llevó a la tumba. Ya Pablo VI no volvió a escribir ninguna encíclica, casi se deprime. Y bueno, sus biógrafos dicen que le llevó a la tumba. Eso fue por complejo, porque estaba en su auge la revolución sexual y bueno, no tuvimos valor para enfrentarla, ¿no? Y de allí viene, de aquellos lodos, aquellos polvos, pues nos vienen estos lodos, ¿no? Y entonces pues tenemos que volver a una propuesta alegre, clara, nítida, de la importancia del noviazgo en castidad, sin acostarse los muchachos, vivir en castidad, en virginidad hasta el matrimonio, que eso es lo que merece la pena, que si caen en pecado, bueno, pues que se levanten, que luchen, que lleguen a un matrimonio de por vida, que no lo duden, eso es para siempre, por eso hay que hacer muy bien los noviazgos para no ir engañados o desinformados. Y ese matrimonio tiene que estar abierto a la vida, hay que volver a tener familias numerosas, no podemos conformarnos con un hijo. Hay siempre casos, yo no quiero que nadie se sienta mal, porque habrá enfermedades, habrá habido problemas, yo qué sé, o estabas confundido en esa etapa, ¿no? Alguno que me escuche, pero hay que estar abiertos a la vida, a la familia numerosa, y de ahí viene una regeneración. Así es como el cristianismo cambió el Imperio Romano, y así es como evangelizó luego, cuando este imperio cae en el siglo V, en Occidente, pues así es como lo evangeliza con familias, y así es como se evangelizó América, y así es como se va a evangelizar este mundo que se nos está muriendo, pero que va a revivir gracias a las familias cristianas que vivan claramente el ideal del Evangelio y de la Iglesia, sin complejos, sin miedo y sin estar mirando a estas mentiras que no tienen ninguna base científica, ninguna base racional, que son puro sentimentalismo manipulado, y que hay que hablarlo claramente, sin ningún
sin ningún complejo. Bueno, pues hasta aquí, hermanos. Hay más cositas, pero esto es la esencia de este tema, ¿no? Luego pues podríamos ampliarlo, pero yo prefiero que haya un poco de diálogo, pues para aclarar algunos puntos que hayan podido quedar más oscuros o que quieran ustedes, bueno, preguntar. Ok, Sí. Bueno, muy agradecida de verdad porque ha sido bastante explícito con todo lo que nos ha ilustrado, pues. Por aquí nos está acompañando también, padre, antes de abrir el ciclo de preguntas, el padre José Jesús Salcedo, ¿no? El José Jesús Salcedo Moy. Sí. ¿Se escucha? Un abrazo, hermano. Hola, padre. Sí, te escucho muy bien. Bueno, para las personas hermano. las personas que no conocen al Padre José Jesús, vamos a hacer una breve introducción para entonces entrar en la parte de las preguntas, ¿ok? El Padre José Jesús Salcedo es un sacerdote entusiasta. Estudió en el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, en Venezuela, obteniendo el título como licenciado en Filosofía y Teología. El 4 de junio de 2016 fue ordenado sacerdote por Monseñor Mariano Parra Sandoval. Él realizó estudios de diplomado en misionología e historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Santa Rosa, en Caracas. Ha realizado cursos de actualización de derecho canónico y nulidad matrimonial. El Padre José Jesús Salcedo es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Ciudad Guayana, Venezuela. El Padre José Jesús Salcedo acompaña a su comunidad con incansable energía y promueve las obras de misericordia. Actualmente forma un grupo de jóvenes servidores del altar y el equipo de jóvenes católicos guadalupanos, Jocagua. Su alegría y dinámica misionera mantiene viva y activa a la comunidad eclesial, la cual se le ha encomendado. El Padre José Jesús, hago un breve paréntesis, que es el párroco es mi párroco, y bueno, realmente doy fe de todo lo que se dice aquí. El Padre José Jesús, un sacerdote joven, lo podrán ver en la foto que hemos compartido, y bueno, me quedo corta con lo que les puedo decir. Aquí lo tenemos. Bienvenido, padre. Gracias por acompañarnos. Ya, bueno, he escuchado al padre Carlos Ruiz. Claro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecido con el Señor en esta oportunidad que nos concede compartir este tema tan interesante. Saludo, padre Carlos, mi padrino de ordenación. Cabe destacar que formo parte de quienes, por gracia de Dios, el padre Carlos Ruiz nos formó en el seminario. Es decir, he tratado también de esa experiencia pastoral y experiencia también de conocimiento. Agradecido entonces de estar con cada uno de ustedes y bueno, compartir sobre todo este tema y esta visión desde el Evangelio, desde la fe, que el Padre también nos ha ilustrado y nos ha contextualizado. Importantísimo, queridos hermanos, que también pues tengamos mucha conciencia, ¿no? El Padre ha hecho énfasis en cuanto a la claridad desde la misericordia. De hecho, la Humanae Vitae, pues, la encíclica del Papa Pablo VI resalta esa misericordia que se ha expresado justamente en el misterio de la encarnación. El Señor se ha hecho uno de nosotros y ha asumido nuestra realidad y ha asumido también nuestro pecado. De hecho, lo ha llevado a la cruz para darnos la salvación y la redención. Importante, entonces, queridos hermanos, que desde la seriedad y bien desde la caridad compartir nuestra experiencia, compartir también nuestras dudas, generar un diálogo también que nos ayude a todos a poder expresar lo que llevamos en nuestros corazones y así pues poder ayudar también a los demás. Así es. Bueno, ahora sí, Padre Carlos, podemos dar entonces apertura al ciclo de preguntas. Todas las personas que están allí pueden activar su cámara en la medida que quieran participar. Y aquí están los sacerdotes, pues, a la luz del Evangelio nos están orientando. Por favor. Buenas tardes. Ok. Se identifica, por favor, la parroquia en que están y todo eso. Okay. Hola.
Buenas tardes. Profesor Héctor Bornales, de Fe y Alegría. ¿Se escucha? Sí, se le escucha, señor Héctor. Ok. No, yo al padre Carlos le haría una pregunta, porque tengo una duda con respecto a cuando estaba hablando de el sexo y el género. Es un poquito como para aclarar eso. O sea, ¿existe el género masculino, el género femenino? ¿O lo que existe es el sexo masculino, el sexo femenino? Y el género comprende la humanidad. Es decir, cuando hablemos en la calle decimos género humano, y este género humano se divide en masculino, sexo masculino y sexo femenino, o también es válido decir género masculino y género femenino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Mira, lo correcto es hablar de sexo, ¿no? Porque eso es lo científico. O sea, son dos realidades complementarias. Cuando hablemos de la identificación, cuando una persona se identifica, tiene que decir su sexo. Eso es lo propio. Porque eso es lo que va con la naturaleza. Pero el género es cómo cultivas tú ese elemento natural. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos seres racionales, pero tenemos que desarrollar la racionalidad. Entonces, la palabra género es válida, no tenemos por qué rechazarla, pero hay que darle la vuelta a la manipulación que hace la ideología de género, porque ellos con esa palabra quieren borrar la realidad sexual, que sería como su ancla en nuestra naturaleza, y además quieren hacer una multiplicidad de género. Y es todo lo contrario, eso se vuelve contra ellos, porque en realidad, si solo hay dos sexos, solo hay dos géneros, que son las dos maneras distintas y complementarias de desarrollar, de cultivar lo que Dios en tu naturaleza te ha dado. Si te ha dado un sexo masculino, tú tienes que desarrollarlo, cultivarlo. ¿Cómo? Bueno, el varón, frente a lo que dice la ideología de género, tiene que desarrollar habilidades varoniles, que efectivamente no tienen por qué ser la violencia, en esto es verdad, o sea, no tenemos por qué ser violentos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que el varón tiene una complementariedad, unos valores distintos y complementarios a los de la mujer. Ese desarrollo, ese cultivo es lo que es el género, pero que nunca se puede desvincular del sexo. Esto es muy importante, que creo que es por lo que tú ibas. Nunca se puede soltar, no se puede aislar. Es sexo masculino y por tanto género masculinidad. Sexo femenino, género feminidad. La feminidad sería el género del sexo femenino y la masculinidad el género del sexo masculino. Y solo hay dos de cada, dos sexos y en correspondencia unidos a eso, dos géneros. Está muy importante la aclaración que haces. Sí. Pero no hay problema en utilizar correctamente la palabra género, siempre que no se desvincule del sexo. Cuando se desvincula es cuando se vuelve loco. Y entonces es cuando empiezan a hablar de 60 géneros y además, ¿por qué existe eso? Bueno, por el puro capricho, no hay otra razón. Claro. Muchísimas gracias, padre. Nada, a ti, Héctor. Un abrazo. Ok, sigamos. Javier, una pregunta, padre, que se me mantuvo durante la semana, que es, ¿por qué hablar de ideología de género? Que eran las razones, ¿no? Y allí la gente manifestó unas cuantas cosas. Vamos a ver si en este momento siguen haciendo preguntas, si no abordamos un poco esto que compartieron con nosotros. A ver. Lo que mandaron a
Ok, Padre Carlos. Sí. Hubo en el grupo que Sí. se formó, hubo un joven que bueno, manifestó su conducta homosexual, ¿no? Y luego él dice que vive en pareja, tiene una familia homoparental con 3 hijos adoptivos y un sobrino que vive con nosotros. Nunca hemos sentido discriminación alguna por parte de la iglesia, todo lo contrario, solo orientación y apoyo. Educamos a nuestros hijos en la fe católica y el amor al prójimo. Respeto los ideales de todos los feligreses y lo que puedan opinar. Nuestra familia se siente digna y amada por Dios. Creemos en la forma y guía nuestra familia. Disculpen que lo que pasa es que está un poquito complejo aquí la lectura, pero aquí estamos. Solo un consejo quiero dar a los padres, amén, a sus hijos. Amén a sus hijos. No la aparten ni excluyan. Mi pareja y yo bajo ninguna condición logramos una familia. Tal vez si no hubiésemos contado con el apoyo de nuestros padres, hubiésemos terminado con una vida promiscua, en el suicidio, durante la adolescencia o simplemente infeliz, viviendo lo que no somos. Agradecidos con Dios estamos. Entonces, esto que compartió, un testimonio que compartió un joven en el grupo, luego hubo otro joven que tuvo una opinión en contra de esta persona, ¿no? Pero explícitamente, padre, esto es una realidad que lo tenemos. No ha habido o no hay en estos momentos una persona en nuestro planeta que no tenga un amigo, un hermano, un familiar que tiene esta postura de vida que ha querido llevar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos puede decir usted, padre, respecto a esto? ¿Cómo uno, aunque no estamos hablando, no tenemos la especialidad como respecto a cómo abordarlo como especialista, pero sí como experiencia de vida? Usted como sacerdote, ¿cómo nos puede orientar a nosotros como personas en el mundo que tenemos esta realidad en nuestros amigos, nuestra familia? ¿Cómo hacer para no hacerlos sentir rechazados a ellos? Esto, que hay muchas personas que viven así o que tienen esa tendencia, es un hecho, ¿verdad? Pero es un hecho porque existe pecado, es decir, desde que el hombre pecó, desde nuestros primeros padres, ahí hay una herida en la naturaleza humana que afecta a todo y afecta también a nuestra sexualidad. Entonces, como ya he explicado, desde la infancia, a veces porque sí que hay una cierta propensión, no de un gen, pero sí de varios genes, el gen de la sensibilidad, del arte, etcétera, pues es verdad que cuando eso no se orienta bien, hay personas que desarrollan lamentablemente atracción hacia el mismo sexo. Y eso es fruto, insisto, del pecado de origen, que algunos luego van a seguir cultivándolo, porque ya he dicho que el que lo tiene sin culpa no peca mientras no lo practique, y no tiene tampoco por qué digamos sentirse culpable, ¿no? Porque en realidad no es culpa de él. Pero ya cuando uno, además de tener esa herida, practica la homosexualidad, bien sea esporádicamente, bien sea conviviendo con otra persona del mismo sexo, ya eso es un pecado. Y lógicamente es un pecado que va a traer consecuencias negativas, porque todo pecado no solo tiene una dimensión trascendente, también afecta a tu vida, afecta a la sociedad, etcétera. Entonces siempre hay personas que viven esta situación del pecado, de la homosexualidad, de la práctica homosexual, que siempre suelen resaltar lo positivo que ellos viven. Y por supuesto que algo tendrán de positivo, su práctica me refiero,
¿En qué sentido? Pues como ha dicho esta pareja, este señor que tú has leído, pues probablemente es peor la promiscuidad, sin duda alguna. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, entonces hemos alcanzado cierta estabilidad. Sí, claro, yo no digo que todo sea igual de malo, pero sin duda, lo que es sin duda, es que eso no es lo que quiere Dios. Aunque hayan alcanzado cierta estabilidad, aunque ellos puedan considerarse que estén bien, y tienen riesgo de poner en peligro su propia salvación. Y nuestro objetivo en esta vida es salvarnos nosotros y salvar a la comunidad, salvar a los demás. Entonces, es verdad que en el mundo en que vivimos, donde uno ve tantas prácticas homosexuales que son suicidas, que son salvajes, pues una pareja que encuentre cierta estabilidad dice, oye, pues nosotros no estamos tan mal y además hemos podido educar a unos niños. Bueno, pues sí, ciertamente, eso es mejor que otras barbaridades que se están haciendo hoy. Pero eso no significa que sea algo querido por Dios, ni bueno. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir yo? Yo tengo también un primo que incluso se casó con otro hombre, porque en España eso ya está permitido. Y tengo amigos, por supuesto, también. Bueno, yo lo que les tengo que decir tanto a esta persona que está en el chat, a la que respeto, por supuesto, pues es que viven en pecado. Igual que se lo tengo que decir a mi primo o a cualquier otro amigo, si le quiero de verdad. Porque si no me importa la gente, pues no le digo las cosas. Pero la gente que me importa y quiero que todos me importen, pues les tengo que decir la verdad. Viven en pecado. Ponen en peligro su situación. Y además haciendo, digamos, si se hacen propagandistas de esa forma de vida, ponen en peligro la salvación de otros. Y yo estoy seguro que no hay una felicidad plena, aunque se esfuercen mucho en decir que sí, que son felices. Yo no creo, sinceramente, ¿no? Por los casos que también conozco, que Dios nos da la felicidad como resultado, como consecuencia de obrar bien, de obrar de acuerdo a lo que Él quiere. Cuando no obramos de acuerdo a lo que Él quiere, pues mire, aunque estemos mejor que otros que están peor, no estamos del todo bien, no somos del todo felices, ni se lo transmitimos a los demás. Entonces, como yo quiero el bien de estos hermanos que están ahí en el chat, y quiero el bien de mi primo y el bien de otros amigos que tengo con esta tendencia hacia el mismo sexo, pues ¿qué les digo? Pues que terminen el pecado, que vivan una vida célibe, que vivan una vida pues de abstinencia sexual. Eso es lo que les tenemos que decir, pero por su bien, no es simplemente, como les digo, un tema moralista, es el bien de las personas y el bien también de la propia sociedad. Eso es lo que les puedo decir y lo que les debemos decir todos. Esto no significa que haya que dejar de hablarles, ¿no? Yo con mi primo pues le hablo, por supuesto, y le quiero mucho y rezo por él mucho. Y a los amigos que tengo igual, ¿eh? Uno reza y les trata, pues ¿por qué? Porque es verdad que el pecado lo llevamos todos. Son ellos los únicos que están en pecado, quizás yo también, ¿eh? Y el pecado está ahí y no hay que señalar a nadie con el dedo. Pero es verdad que cuando alguien te pregunta, pues hay que decirlo, y si es un pecado público, pues también hay que decirlo, ¿no? Y repito, eso no significa que discriminemos. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo, porque ahora está el peligro de que para no discriminar tengo que callar la verdad, ¿eh? Como si digo algo le molesto, pues entonces me callo. No, porque me voy a callar. Yo lo puedo decir con mucho respeto, como creo que lo estoy diciendo ahora, sin ofender a nadie, sin faltar a nadie, pero diciendo lo que yo como sacerdote y como cristiano tengo que decir, que no es lo mío, es lo que dice Dios. Ahí está la Biblia. La Biblia hay muchas citas sobre este tema, ¿no? Y la Iglesia siempre, en su magisterio ya de 2000 años, siempre ha sido constante, que no se puede practicar la homosexualidad. Hay que ser muy respetuoso con el que tiene atracción hacia el mismo sexo, pero al que la practica hay que decírselo, sin discriminarle y sin señalarle con el dedo, pero bueno, como hay que decírselo al adúltero, o hay que decírselo al fornicario, o hay que decírselo al ladrón, o hay que decírselo al corrupto, o hay que decírselo a cualquiera que haga un pecado. ¿Aló?
Aló, ¿escucha? Sí, sí, sí. Bien, gracias Padre por la aclaración. Importante continuar iluminando desde el Evangelio y desde las Sagradas Escrituras, desde la fe de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, la vida, que en definitiva es importantísimo, y resalto el hecho mismo de la llamada a la misericordia desde el punto de vista de la objetividad de la realidad, es decir, de poder también tener conciencia real y conciencia de que una vez más lo que se cuestiona es el pecado, más nunca al pecador. Al pecador una inmensa misericordia, pues como el Señor lo ha tenido con cada uno de nosotros. Comentaba algo importante, la doctora Elizabeth Mancilla consideraba importante resaltar el hecho del poder orientar en la familia en cuanto a la sexualidad, incluso como tema obligatorio a tratar desde la fe y tratar desde el ámbito de la familiar. Considera ella no solamente el ámbito familiar, sino también todo aquello que permea, porque están relacionados con ellos, también los docentes, los educadores, y creo que entramos también nosotros, evidentemente, los catequistas, hombres y mujeres de fe. Importante, queridos hermanos, entonces, el tener esto es trascendental, porque es desde allí donde podemos entonces asumir nuestra realidad como seres humanos, nuestra realidad como creación, como criaturas brotadas justamente de la mano de Creador, pero también que ante nuestras circunstancias deben tratarse con la objetividad y de acuerdo, claro está, también a lo que pueda y al recurso nociológico que hasta el momento los jóvenes y niños debe existir. Sería un pecado no tratar temas importantes como estos dentro de la familia. A veces tenemos y carecemos de fundamentos, pero también nos priva el miedo. La razón objetiva que brota de la verdad y del Evangelio, pues nos lleva justamente a generar lo mejor en todas las circunstancias de la vida, y sobre todo, yo siento que el pecado de la posmodernidad es dar todo por supuesto. Es decir, no puedo dar por supuesto que la otra persona tenga conciencia de alguna realidad que yo no le he manifestado. El padre Carlos mencionaba dos condiciones fundamentales que incluso de la teología moral son necesarias para que exista como tal: conciencia y libertad. Pues en conciencia y libertad, en el ejercicio de la libertad de la familia, de la libertad que nos brinda justamente como hijos de Dios, pues poder tratar estos temas dentro del ámbito familiar e incluso llevarnos a ámbitos más extensos en cuanto a incluso nuestras catequesis, en nuestras maneras también de plantear la realidad, pues un momento propicio, y la familia de ser ese ente en el cual pues emane justamente toda la formación humana, la formación como hombres y mujeres de bien y de fe de cada uno de sus integrantes, especialmente de los más vulnerables, que son los niños y los jóvenes, que en su etapa, por supuesto, pues intentan y están en ese momento de descubrir hacia dónde lo que Dios ha hecho en su vida y, por supuesto, identificarse con lo que son. Eso es un argumento, queridos hermanos, que es importante, que es relevante también para cada uno de nosotros poderlo desarrollar. Y de una manera aún más concreta, también la Iglesia desde el magisterio ha dado luces para poderlo trabajar. Ha dado también, lo que pasa es que, claro está, hemos de escudriñar un poco la teología de la Iglesia, hemos de escudriñar un poquito la moral que brota del Evangelio para, pues, por supuesto, poderlo manifestar. Todo. No, que la cobra tal cual como me consulta aquí. Por aquí tenemos otra señora que manifiesta por qué debemos saber de ideología de género y, bueno, la importancia de abordarla desde la fe. Nos urge como católicos, como iglesia y como padres de familia profundizar en este tema que nos arropa para saber dar respuestas oportunas, especialmente a la juventud. En un mundo actual tan permisivo,
e invasivo en cuanto a esta información, para que el verdadero conocimiento de los valores cristianos y principios humanos nos ayuden a formar a nuestras familias en el respeto a lo que somos como hijos de Dios y valorándonos tal cual, combatiendo esas falsas ideologías que, lejos de buscar y reclamar respeto, lo que pretenden en el fondo es control sobre quienes se encuentran desorientados o por falta de valores o por heridas que vienen arrastrando. Este tema tiene muchos años trabajándose como estrategia para quebrantar a la familia y la dignidad de la persona, deformando los conceptos de sexualidad y género humano que forman parte de nuestra identidad y antropología, en la que fuimos concebidos y creados por nuestro Dios creador. Como madre me preocupa este tema para saber guiar a mis hijos y otros jóvenes. Hemos tratado este tema en clase con el padre Carlos, es alguien de su comunidad, y veo la necesidad de seguir ahondando y cada vez seamos más los cristianos que nos informemos y luchemos contra esta situación. Entonces, esta postura, padre, que ella plantea de los jóvenes, o si han habido muchas intervenciones y sobre todo preocupación de algunos padres que dicen la normalidad con que nuestros hijos ven toda esta situación. Ya usted ha explicado, ha sido muy explícito en cómo el origen de esto y el fundamento que tiene esta ideología, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, padre, como padres, ante que en el colegio, ya mencionaba el padre José Jesús, en la escuela a los niños, ya tenemos un escenario donde los niños desde muy chiquititos les dicen que tienen que usted no es niño ni niña, sino que en la medida que va creciendo va desarrollando su identidad, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Cuando hablamos de los jóvenes que ya están en bachillerato, la universidad y nos vamos al área laboral, más nos preocupa en que no, eso es normal, no importa que viva con esto, no importa que viva con la otra. Como bien dice usted, no juzgamos a la persona, pero no estamos de acuerdo ni convivimos ni comulgamos con este estilo de vida. ¿Qué hacer con esto, padre, como padres? Sí, esto, María Alejandra. Fíjate, es fundamental que nos demos cuenta de que esta arremetida de la ideología de género es, como les digo, la última oleada de esta revolución sexual que ya viene desde los años 60, pero que anteriormente ya venía de una visión materialista de la vida que arrastramos desde hace por lo menos 200 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestra vida cristiana no hemos recibido y no nos hemos preocupado por tener una buena formación. Y entonces los temas nos avasallan. Estamos ante un enemigo que no tiene las mismas armas que nosotros. Ellos tienen unas armas poderosísimas. Es verdad que por una parte son armas inferiores, porque ellos no cuentan ni con Dios, ni con la oración, ni con la gracia. Eso es verdad. Pero a nivel de medios de comunicación y de influencia en los gobiernos, nos dan 1.000 millones de vueltas. Piensen que todas las películas hoy día, todas las películas, para que puedan salir emitidas, y todas las series tienen que tener siempre una o dos o más parejas homosexuales. Si no, las series no empiezan a grabarse. En todas. Fíjense ahora en cualquier serie que estén viendo, incluso de la Edad Media. Yo estos días he visto algunos capítulos de Vikingos, de esa serie de Vikingos, ¿no? Me imagino que han oído hablar de ella. Pues he visto algunos capítulos que están realmente pues muy bien hechos. Bueno, pues ahí estaba clarísimo la figura del lesbianismo, por ejemplo, ¿no? En las mujeres vikingas, y toda la figura del feminismo, la mujer empoderada, liberada del hombre, que tan pronto se va con un hombre, que se va con una mujer, que tiene niños, que los aborta, que bueno, una cosa increíble, ¿sabes? Que han traspasado la mentalidad actual a aquella época
y con qué festividad mediática. Y eso es lo que ven nuestros jóvenes y nuestros niños. Y frente a eso, ¿qué hacemos nosotros? Pues prácticamente nada, ¿no? Nada, ¿por qué? Porque no tenemos formación, porque no nos preocupamos de foros como este, no nos preocupamos de estudiar y de dar, sobre todo, una respuesta entusiasmante, porque lo que no se trata es simplemente de condenar, como si el problema fuese simplemente una relación homosexual. El problema es un problema más de fondo, como les he dicho, es una antropología, es una visión de la sociedad, de la teología, y a eso hay que prepararse primero con una vida de santidad. Eso es lo más importante, que las familias recuperen la vida de santidad, que vivan las relaciones sexuales, la educación de los hijos, la oración, la vida sacramental, lo vivan como Dios quiere. Y a partir de ahí también, pues que empiecen a formarse, que empiecen a saber por dónde va el mundo de hoy. Y sobre todo que estén convencidos de que la respuesta está en la Iglesia, que a veces estamos dudando y estamos siempre como mirando al otro a ver si nos da la respuesta, ¿no? Y la respuesta está en la Iglesia, en el tesoro de la fe que nos ha transmitido la Iglesia. Entonces, si tuviésemos familia y más sacerdotes que intentasen vivir esta vida de santidad y a la vez se formasen bien, pues yo estoy seguro que esto le dábamos la vuelta, pues no digo que en un año o en dos, pero en un par de generaciones le dábamos la vuelta. Y de esto se trata, ¿no? Que perdamos el miedo, que dejemos el temor y que nos remanguemos y digamos, bueno, aquí no queda otra que ser santos y formarnos bien. Y lo demás, pues, por lo demás va a pasar a la basura de la historia, ¿no? Sí, padre. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos una pregunta del joven Miguel Boscán. ¿Está por allí? Sí. Sí. Hola. Un momento. No se escucha, Miguel. No se escucha, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Muy bien. Sí, tengo una pregunta. Evidentemente, retomando el punto que usted, padre, comentaba, el punto número 3, que era, debemos distinguir el rechazo de la ideología de género con la discriminación de las personas. Sabiendo distinguir este rechazo, o sea, sabiendo distinguir estos dos puntos, uno que es el rechazo y otro es la discriminación, ¿qué alternativa nosotros podemos ofrecerle en nuestra, digamos, nuestro proceso de evangelización? ¿Qué alternativa podemos ofrecerle a nuestros amigos, familiares que tienen estas tendencias sexuales distintas? ¿Qué alternativa podemos ofrecerle? Porque lo que el mundo ofrece actualmente es, si tú eres homosexual, si tú eres lesbiana, si tú eres transexual o si tú eres alguna de estas, tienes alguna de estas tendencias sexuales, nosotros como ideología de género te acogemos y te admitimos todo lo que tú quieras hacer. Ahora, no necesariamente si tú tienes algunas de estas tendencias sexuales, tienes que pertenecer a la ideología de género, y es lo que usted claramente hizo énfasis en este punto. Entonces la pregunta es en concreto, ¿qué alternativa podemos darle a estas personas que no sea la ideología de género, pero sinceramente que ellos puedan sentir? Claramente la alternativa es la Iglesia, pero ¿cómo podemos nosotros comentarle este punto a ellos? Sí, gracias por la pregunta. Esto, como siempre ha hecho la Iglesia, ¿no? O sea, realmente siempre ha habido personas, siempre, con esta tendencia. Quizás ahora es verdad que puede haber alguna más, proporcionalmente haya más, en la medida de que hay más desorientación, más propaganda, y entonces a los niños, desde niños hay más manipulación y se genera más, se condiciona más a las personas que puedan tener cierta propensión, están más condicionadas a caer en esta tendencia. Pero ¿qué es lo que podemos ofrecer? Mira, lo que siempre ha ofrecido la Iglesia, pero con mayor entusiasmo que nunca. En primer lugar, yo lo resumiría como lo dice Benedicto XVI,
con la expresión el amor en la verdad o la verdad con amor, como quieras, se puede decir de las dos maneras. Hay que amar, pero hay que decir la verdad. Y cuando una persona se siente amada, acogida con cariño, pero sin ocultarle cuál es la verdad, pues normalmente si esa persona tiene buena voluntad, se abre y descubre dentro de sí mismo también la verdad, porque esa verdad está inscrita en el corazón de toda persona humana. Mira, por mucho que quieran negarlo las personas que defienden la ideología de género, todas las personas que practican la homosexualidad saben que algo no está bien. Ellos lo saben. Y todo ese esfuerzo que hacen, que es un esfuerzo artificial de todo esto del día gay, del orgullo gay y de ponerse colores y banderas, eso es lo que dice el refrán, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es lo mismo, es todo artificio, es una manera de querer convencerse a sí mismos de que esto está bien y de querer convencernos a los demás. Pero ellos lo saben, en el fondo de su corazón saben que eso no está bien. Lo que pasa es que se tienen que encontrar con hermanos que sin complejo y con mucho amor se lo digan, mira, esto no es lo que quiere Dios. Dios tiene para ti otro proyecto. ¿Y ese proyecto cuál es? O bien que sanen esa herida, para eso normalmente necesitan una ayuda, por supuesto espiritual, necesitan encontrar algún sacerdote, algún bautizado, algún laico que les acompañe, que les ayude, que sea como su catequista, como su director espiritual. Y también a veces necesitan una ayuda psicológica. Lamentablemente apenas quedan psicólogos que quieran educar en esto, lo que se llaman las terapias reparativas, que en casi todos los países están siendo prohibidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos, hace unos años, creo que como 20 años, pues decretó de la noche a la mañana que la homosexualidad dejaba de ser una enfermedad. Yo tampoco la considero en sí una enfermedad, pero la pasaron al orden de la normalidad. Y ni un extremo ni otro. Ni hay por qué calificarlo de enfermedad, pero tampoco de normalidad. Ellos se pasaron de un extremo al otro. Y desde entonces, como ellos son el colegio más importante del mundo, todos los demás colegios de psicólogos, acomplejados absolutamente por la Universidad Norteamericana, decidieron también quitarlo de las afecciones o de los problemas psicológicos. Y por lo tanto, todos los psicólogos que se forman en nuestros días, pues escuchan en las aulas lo que luego repiten en sus consultas, que es una conducta totalmente válida, que no hay que reprimir, que no hay que educar, que no hay que... Por lo tanto, es muy difícil encontrar un psicólogo que ayude a esto. Pero que sepan que el psicólogo que lo hace va más con la ciencia que el que no lo hace. Pero como no todos van a encontrar un psicólogo, pues pueden buscar también por Internet. En Internet hay alguna página todavía que ayuda a esto. Por ejemplo, Courage, se llama así, Courage, es un movimiento mexicano. Creo que es C-O-U-R-A-G-E, creo que es así. Antes había otra página en español, en España, que se llamaba esposiblelaesperanza.com, pero que tuvieron que cerrar porque se les persiguió. O sea, es una cosa terrible. Me río yo de la Inquisición. O sea, la Inquisición era muchísimo más tolerante, pero muchísimo más tolerante que estos movimientos. Lo digo de verdad, no estoy ironizando, no estoy ironizando. Y esta gente de España, a la cual yo conozco, algunos de ellos, al director de la página, tuvieron que cerrar la página porque las leyes españolas le prohíben simplemente ayudar a otras personas que quieren voluntariamente, sin ser obligados por nadie, cambiar su orientación. Es decir, tú en España la ley te permite cambiar de sexo y te lo pagan además. Pero si tú decides, libremente, decides cambiar de orientación de homosexual a heterosexual, ese paso está prohibido. Fíjense la ironía. O sea, tú puedes ser heterosexual y de repente decir, no, ahora me quiero cambiar a mujer. Eres un varón y te quieres... Bueno, pues no solamente te lo permiten, sino que te lo paga el Seguro Social. Ahora, si tú eres un
tienes un problema homosexual y dices, no, voy a cambiarme, quiero ser heterosexual, voy a pedir ayuda. No te lo permite la ley. Y si vas a un psicólogo, ese psicólogo, si acepta ese caso, le quitan la licencia. Imagínense las contradicciones que estamos cayendo. Pero bueno, entonces, si pueden, acudan también a un profesional. Si no pueden, ¿qué es lo que tenemos que ayudarle? Pues lo fundamental es ayudar a todos, ayudarnos a ser santos. Y una persona que tenga una tendencia homosexual que le impida un matrimonio, pues tiene que vivir en abstinencia. Y esto ha habido siempre en la Iglesia, no nos tenemos que extrañar. En la Iglesia siempre ha habido hombres y mujeres, algunos no se han casado porque se han consagrado, otros porque no han encontrado la persona adecuada, y otros pues porque no podían casarse, porque no podían llevar una vida heterosexual, pero han vivido en abstinencia, han luchado por ser castos. Y eso es lo que tienen que luchar. Y no podemos evitar eso, o sea, no podemos, no, eso es muy duro, eso es muy imposible. Mire, llevamos 2000 años de cristianismo, y en 2000 años de cristianismo ha habido miles de personas que se han santificado teniendo este problema. Y hoy están muy cerca de Dios en el cielo, muy cerca. Y tenían este problema, pero han entendido que si no podían llevar una vida matrimonial, pues tenían que vivir una vida de soltería, pero casta, de abstinencia sexual, no de doble vida. Y así lo han intentado y así lo han vivido muchos, con sus defectos, con sus problemas. Y eso sí que lleva a la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en definitiva? Mira, necesitamos comunidades cristianas formadas por familias, por sacerdotes, que busquemos ante todo la santidad. Y esas comunidades cristianas sabrán acoger y recibir a estas personas y orientarlas con amor, pero desde la verdad. Nunca hay verdadero amor si yo, para amar a alguien, le tengo que ocultar algo que ponga en peligro su salvación. Si yo pongo en peligro su salvación, no amo a esa persona. La estoy más bien odiando, porque el odio es buscar el mal del otro. Y cuando yo voy facilitando la condenación de alguien, es que en realidad le odio. Así que esa es la única solución que hay a este tema, el amor en la verdad. Y para eso necesitamos comunidades pues que sepan acoger y que sepan transmitir la verdad de la Iglesia, que además es la verdad de la ciencia. Repito que esto es absolutamente científico y racional. Lo que no tiene nada de científico ni de racional es el planteamiento de la ideología de género. Bien, padre, muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos también a Alejandro de la Alianza de la Misericordia que también quiere intervenir. Buenas tardes, Ale, bienvenido. Buenas noches, hermano. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Alejandro, continúa, por favor. Adelante. Perfecto. Buenas noches, Padre Carlos, Padre José Jesús, hermano. Es evidente que a nivel mundial hay una maquinaria muy poderosa, tanto de dinero como poder ideológica, que es la que está orquestando todo esto, y la OMS también ha sido partícipe de todo esto. Yo luego que salí de Venezuela, cuando estuve un tiempo en Brasil y ahora que estoy aquí en Argentina, pude ver todos los bloqueos informáticos que tienen las redes sociales para algunos países en donde no se permite escribir una palabra, escribir violador, escribir homosexual, porque te censuran, te bloquean. Entonces, por lo menos aquí en Argentina, los padres, tanto como los que están dentro de la Iglesia Católica como los que no, tienen miedo de si quiere decir algo por todos estos términos que se han inventado, que no existen en los manuales de psicología, como lo son homofobia, transfobia, bifobia. Son enfermedades que no existen científicamente, pero que ellos la usan para defenderse sin argumentos y obviamente generar miedo en los padres principalmente, que quieren ideologizar a los niños. Entonces, como iglesia, ¿hay algún plan, hay proyectos para, por lo menos a los padres que están dentro de la Iglesia Católica, los padres de familia me refiero, para que ellos conozcan, para que ellos se formen
para que ellos reciban toda esta información que es la mayoría es información manipulada, como yo te he dicho, Padre Carlos, que la mayoría son términos que no existen, son enfermedades que no existen cuando se refieren a las personas que están hablando con ellos, pero que difieren en la idea. Entonces ellos tienden a atacar con todos esos términos, con todas esas palabras que ellos usan. Entonces la iglesia como tal tiene hasta ahora algún proyecto, o sea, tiene entre sus planes eso de informar, educar a los padres de familia que están dentro de la iglesia para que ellos puedan, como lo explicaba uno de estos personajes que anda también denunciando la ideología de género, lo que se llama el efecto vacuna, hablarle primero al hijo en la casa, desde la visión de Dios, todo lo que es lo que está revelado en las escrituras, para que no se lo vengan a decir primero en la escuela de que si tú eres niño y te quieres vestir de niña y te sientes una niña, puedes ser niña, cosas como esa. Sí. Un abrazo, Alejandro, también muy interesante tu pregunta. Y además doloroso lo que nos hace reconocer. Y no hay que tener miedo por reconocer estas cosas. A mí me causa mucho dolor por lo que te voy a decir, ¿no? Pero lamentablemente la respuesta que la mayor parte, la inmensa mayoría de las diócesis, porque no quiero hablar de la iglesia en general, la iglesia en general es santa y ella sí tiene la respuesta, pero luego las instituciones que formamos parte de la iglesia, de las diócesis, las congregaciones religiosas, etcétera, están dando una respuesta absolutamente insatisfactoria a este problema, como en general a los grandes problemas que estamos afrontando, ¿no? Yo en concreto, pues creo que no conozco ninguna diócesis, bueno, quizás una en España, la de Alcalá de Henares, que esté actuando correctamente, proporcionadamente, coherentemente con este tema, ¿no? Y es más, la mayoría de las congregaciones, y no tengo ningún problema por repetirlo otra vez, como la de los jesuitas, actúan muchas veces de forma ambigua, incluso manteniendo a religiosos como los jesuitas tienen uno en Norteamérica, que es claro defensor de esta ideología, y no lo cesan, no lo quitan del trato con el público, ¿no? Cuando el padre James Martin en concreto. Entonces, lamentablemente, a la mayoría de las diócesis, de las congregaciones religiosas, que son las que llevan los colegios católicos, la mayoría, el 90%, las universidades católicas, piensen que aquí en la UCAD hemos tenido que pelear, es verdad que no con el actual vicerrector, pero con el anterior, tuvimos un enfrentamiento público, porque por varias veces aceptaron foros en los que se promovía la ideología de género, y fue entonces Radio Familia la que se enfrentó y bueno, algún cambio se produjo gracias a esa denuncia pública, ¿no? Pero si no lo decimos nosotros, se hubiesen seguido probablemente con ese tema de la ideología de género, ¿no? Y todavía mucha gente no entiende por qué nos enfrentamos de esa manera, no han entendido el peligro, el trasfondo que hay de esto. Entonces, lamentablemente, mira, y con mucho sufrimiento lo digo, no nos estamos dando cuenta de lo que nos enfrentamos, ¿eh? No nos estamos dando cuenta. Hay como mucha, no sé, ignorancia, inocencia, estamos en temas secundarios absolutamente. Los planes pastorales de las diócesis, la mayoría están en las nubes. Es una cuestión que realmente uno no sabe si es del enemigo más bien o a qué corresponden estas cosas, ¿no? Porque realmente es una cosa tan infantil que uno dice, bueno, pero ¿en qué mundo viven, no? ¿En qué mundo, en qué planeta están? O sea, el mundo va por un lado y aquí seguimos con cuestiones de los años 50, no sé, una cosa increíble. Entonces, cuando te digo que a nivel, tú me preguntas, ¿a nivel general hay algo? Pues lamentablemente no. El Papa sí es muy claro,
ha denunciado muy valientemente la ideología de género. Él es muy consciente de que es una colonización, sobre todo de Occidente, en contra de los pobres, así lo ha definido muchas veces. Eso está muy claro, pero luego, bueno, pues las diócesis van a lo suyo, las congregaciones van a lo suyo, los colegios católicos no tienen un plan. No solo no tienen un plan, aquí en Venezuela, la Red Fe y Alegría, que depende de los jesuitas, en su formación metió ideología de género, así como se lo digo. Ellos hablan de género, de temas que son propios de la ideología de género. Entonces puede haber un padre que con toda su buena fe mande a su hijo a un colegio religioso y en el propio colegio religioso le estén inculcando estos temas. Que yo no conozco yo he estado en varias asambleas de la AVEC, Asociación Venezolana de Educación Católica, y en ninguna se ha tratado este tema. Es más, cuando en la penúltima, creo que fue asamblea, se reformó el reglamento de la AVEC, el primer punto que fue aprobado, el primero, fue introducir el término en contra de la Real Academia de la Lengua, femenino en todo, es decir, maestros y maestras, alumnos y alumnas, que es una de las tonterías de la ideología de género, que es una patada al lenguaje. Bueno, pues yendo en contra de la razón y de la ciencia, pues la AVEC aceptó ese punto. Yo digo que se ha metido tanto y tenemos tanto complejo en la Iglesia, tanto complejo, que no nos atrevemos a plantear las cosas con mucha caridad, pero también con mucha verdad. Lo que sí que hay es que dentro de la Iglesia, aunque son voces minoritarias, cada vez tienen más peso grupos de laicos, comunidades de laicos, que con mucha valentía pues están yendo contracorriente, incluso de la opinión mayoritaria de los religiosos, ¿no? Como es, por ejemplo, este movimiento de curar, o como es también otro movimiento sobre educación sexual, lo que llama la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que hace poco, por cierto, dieron un curso por internet gratuito. Lo pueden ver, por ejemplo, el link creo que todavía está en la página Religión en Libertad. Sobre todo hay muchas en México. En Colombia hubo cierta reacción también a estos temas, pero siempre son comunidades de laicos con sacerdotes valientes, que dan la cara y que muchas veces a veces no son ni entendidos por otros grupos, ¿no? O por religiosos. Claro, ¿por qué no son entendidos? Pues porque están yendo en vanguardia, están yendo por delante. Y por eso, como se ocurrió, tampoco Santo Tomás de Aquino fue entendido en su tiempo. Bueno, ningún santo lo ha sido, Y eso no nos debe atemorizar. Te lo digo porque miren, no estén esperando ustedes a que alguien desde arriba, un obispo, un papa, o no sé quién, o su colegio religioso, les vaya a plantear esto, porque probablemente se mueran y no se lo planteen. Háganlo ustedes, exíjanlo ustedes. Ustedes son parte del colegio, bueno, pues exíjanlo en su colegio. Ustedes son parte de la diócesis, pídanlo en la diócesis, pídanlo en su parroquia, pídanlo en donde estén. Hoy el laico no tiene que ser alguien pasivo. Somos bautizados, somos miembros de la misma iglesia. Somos personas todos con el deber sagrado de anunciar el evangelio en su integridad. Esta es una parte fundamental de la evangelización, fundamental. Entonces exijan, hablen, no se queden callados, no se traguen los falsos consensos de este mundo materialista, no se los traguen, reflexionen y sean críticos. Aunque lo digan todas las televisoras del mundo y todos los presidentes firmen leyes contra la familia y contra la vida, da igual, lo firme quien lo firme. Nosotros tenemos un tesoro infinitamente más grande, que es el de la tradición de la Iglesia, y ese nos orienta claramente en todos los asuntos y nos dice claramente por lo que hay que aceptar y lo que no hay que aceptar, y eso hay que defenderlo pues hasta la muerte. Muy bien, padre. Gracias. Gracias, Alejandro.
Bueno, por aquí tenemos al Padre José Jesús ya con una última intervención que nos tiene de todos los mensajes que ustedes nos han enviado antes del webinar, que era sobre la ideología de género desde la fe católica, la postura que tiene cada uno de ustedes, algunas interrogantes. Bueno, el Padre nos va a terminar de enriquecer un poco en este punto. Sí. Bueno, Alejandro, creo que has planteado o has ventilado una realidad de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, el cual el Padre Carlos pues también la ha detallado de una manera formidable. Sin embargo, hay una realidad, ahí existen también unas nociones incipientes, unas nociones que ya de hecho brotan del Evangelio. El Padre Carlos ha comentado también que el Evangelio nos muestra y nos manifiesta la postura clara de la iglesia ante esto, ¿no? La postura de la voluntad de Dios. Sin embargo, fíjate que invito a todos los que nos escuchan, el Catecismo de la Iglesia Católica, a revisar un poquito, ¿sí?, el magisterio de nuestra comunidad creyente. Desde el numeral 1700 hasta el numeral 1715, trata lo que inicialmente y lo que hasta ese momento también la Iglesia ha podido dilucidar acerca de la dignidad de la persona humana. Desde aquí pues podemos iluminar un poco acerca de esto interrogante que nos planteaba. También podemos revisar un poco, es interesante confrontar nuestra realidad con ello. Y también nuestra Iglesia venezolana, por la acción del Espíritu, existe un documento que a veces es un poco trabajado en nuestras comunidades y en nuestros hogares, en nuestras catequesis también, que tenemos que reconocerlo, que es justamente del episcopado venezolano, el concerniente al Concilio Plenario de Venezuela, lo cual hay un documento número 6, dedicado y titulado Iglesia y Familia, Presente y Futuro, donde pues plantea uno de los planteamientos y desafíos, además de la iluminación teológico-pastoral que tiene, incluyen temas tan delicados, pero tan necesarios de trabajar como este que tratamos en este momento. También recomiendo, pues como nos puede ayudar a iluminar un poco acerca de nuestra realidad, e incluso a pesar de ser de nuestra realidad venezolana, pero es para todo el magisterio de la Iglesia. Entonces recuerdo una vez más el documento conciliar número 6 titulado Iglesia y Familia, Presente y Futuro. Ojalá pues podamos tener, incluso ahora que tenemos un poco más de tiempo por estar en casa, poder revisar un poco, ojear, y desde allí, a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Espíritu y de la noción que Dios nos ha otorgado, también pues poder dilucidar e iluminar un poco nuestra realidad, que bien es sabido para nosotros, pues es toda una estructura, lo cual pues forma parte también de estas estructuras de pecado que tanto el Papa ha anunciado y sobre todo ha denunciado también. Magnífica, secundo totalmente la postura de Padre Carlos en cuanto al ejercer e invitar a todo el laicado, a toda nuestra gente, nuestra comunidad, primero a ser pensantes. Evidentemente estamos capacitados pero esto implica un ejercicio del espíritu. Y además de poder también amar y exigir lo que se adapte justamente a nuestra realidad. Somos hijos de nuestro tiempo. Y lo que tengamos que iluminar desde el Evangelio, pues hay que buscar escudriñar y sobre todo ponerlo en manos de Dios para poderlo llevar adelante. Importante, queridos hermanos, resalto una vez más el hecho mismo de tener conciencia, ¿sí? En que la postura de Dios, la postura que brota de la Iglesia y de nuestras comunidades nunca es rechazo a la persona, siempre es en apoyo y sobre todo protección de la dignidad sagrada de la persona, ¿sí? Esto es importantísimo que lo llevemos en nuestros corazones y sobre todo comenzarlo a trabajar, porque incluso en nuestro ámbito de expresión, nuestro léxico quizás pueda ser considerado por alguna u otra razón, sin herir sensibilidades, como un argumento, como un elemento que pueda violentar la dignidad de la otra persona. La dinámica, una vez más, la dinámica del Evangelio es lo que nos va a configurar para afrontar esta nueva situación. Y la dinámica del Evangelio está expresada en la persona de Jesús, única persona en quien hay salvación. Queremos saber, queremos entender, queremos abrir el corazón para afrontar toda nuestra realidad, hemos de ir a Jesús. Solo en Él hay salvación y Él es persona concreta
quien nos muestra entonces la voluntad de Dios ante nuestra realidad y ante lo que vivimos. Un trabajo, una encomienda especial que tenemos todos los creyentes, sí. ¿Que hemos de llevar adelante? Sí. ¿Que hemos de fortalecer también nuestra fe y purificar nuestra fe? Sí. Pero que la fe, no olvidemos, queridos hermanos, que es un don de Dios, pero también es un acto humano. Decidimos cómo y desde dónde creer. Y por supuesto, que la fe en el Señor, y desde allí pues poder entonces remontarnos a su persona y nuestra relación personal, por supuesto, con Él. Así que el parámetro para juzgar la historia, para encontrar luces y afrontar nuestra realidad, lo tenemos en la persona de Jesús, muerto y resucitado, presente en nuestra historia, porque ha sido constituido Señor de nuestras historias personales. Muchísimas gracias, Padre José Jesús, Padre Carlos Ruiz, por acompañarnos. Realmente nos han dado luces para saber entonces cómo nosotros como católicos podemos ver la ideología de género, ¿no? Han sido una pieza importantísima para nosotros orientar ahora lo que nos queda. Nos han dado varias citas, nos han llamado la atención en varias formas de expresar todo lo que ha ocurrido, porque todos, bueno, no todos, yo en algún momento me he sentido también como han manifestado los sacerdotes, he sido y he discriminado a las personas, pero bueno, aquí estoy creciendo en Cristo Jesús y buscando cómo ser mejor persona, cómo agradar más a Dios cada día con mi vida. Entonces, ahí vamos. Gracias, Padre, por todo el apoyo, por el acompañamiento que nos están brindando. Muy, muy agradecida en nombre de todas las personas que se nos han unido. Y bueno, estas puertas están abiertas. Esperamos seguir con ustedes contando, porque son una serie de webinars que tenemos para seguir abordando este tema. Y bueno, ya posteriormente brindar esos acompañamientos, no nosotros precisamente, sino especialistas, y tener los espacios que ya están identificados pues como católicos que pueden acompañar a este grupo de personas que pertenecen a esta comunidad de ideología de género. Pues le decimos a la Virgen Santísima que siga intercediendo por nosotros también. Y Padre Carlos, por favor, al final nos da su bendición, pidiéndole pues en comunión al Señor también que siga colmándonos con su gracia. A la Virgen, quien intercede, quien nos guía hacia su Hijo Jesús, en la invocación de manera muy especial de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de nuestra nación, le encomendamos nuestra vida. A ella decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos da su bendición, Padre Carlos, por favor. Bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que tengan una noche reparadora. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos. Bueno, les quiero decir que no nos pudo acompañar el señor Samuel Ángel por la falla técnica que tenemos en Venezuela, pero quedó comprometido con nosotros para acompañarnos el próximo jueves 30 a las 3 de la tarde, hora Colombia, 4 de la tarde, hora Venezuela. Los esperamos entonces el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por su disposición y acompañamiento también. Amén. Hermanos, sus preguntas, los que pudieron escribir y no hubo tiempo de atenderlos, esperemos que a través del chat podamos seguir atendiendo estas inquietudes que tienen. Por favor, sigan escribiendo en el chat y ahí seguiremos atendiendo sus preguntas con la asesoría de los sacerdotes. Así es. Gracias.